28 años sellado, sin arrancar. 4 talleres lo rechazaron. Chatarra, imposible. Pero cuando Braulio levantó el capó de aquel 911, no vio un motor destruido. Vio un mensaje. Cada pieza rota era una instrucción. Cada fallo, una pista. Alguien preparó ese coche para que solo un hombre pudiera despertarlo. Y ese hombre era él. Lo que encontró detrás del cuadro de mandos lo cambió todo. Ronda tiene un sonido propio. No es el viento del Tajo, que sube por el desfiladero y silba entre las casas viejas como si buscara algo. Es otro. El eco metálico de una llave de tubo contra un bloque de hierro, rebotando por las calles estrechas a las 6 de la mañana, cuando todavía no hay turistas. Ese sonido era Braulio. 40 años llevaba en el mismo taller, un hueco estrecho entre dos casas encaladas, a 200 metros del Puente Nuevo. El cartel de madera sobre la puerta decía Taller Braulio, Mecánica General, en letras que el sol había ido borrando. Dentro, herramientas colgadas en la pared por tamaño, un banco de trabajo con quemaduras de soldador y un olor denso a grasa mineral que se había metido en las paredes para siempre. Pero el taller estaba vacío. Hacía meses que los clientes se iban a la cadena nueva de la circunvalación. Autotech Premium, suelo brillante, técnicos con tablet, máquina de café en la sala de espera. Basilio, el gerente, pasaba a veces por delante del taller y lo saludaba con esa cortesía que duele más que un insulto. Don Braulio, cuando quiera le hago una oferta por el local, antes de que se le caiga encima. Braulio nunca contestaba. Seguía limpiando herramientas que nadie usaba, preparando un taller para clientes que no venían. Le quedaban semanas. El casero le había dado un plazo. Si no pagaba el alquiler atrasado, tendría que entregar las llaves antes de fin de mes. Fue un jueves por la tarde cuando la grúa apareció. Una plataforma baja giró con dificultad por la calle estrecha, rozando las macetas de los balcones. Encima, cubierto con una lona gris, había un bulto que Braulio reconoció antes de verlo. La forma de un coche deportivo bajo la tela, las caderas anchas, el morro bajo. De la cabina bajó una mujer de unos 40 años. Pelo recogido, gafas de sol. Se llamaba Remedios. Llevaba en la mano un sobre con documentos y en la cara esa expresión de quien no sabe a quién más acudir. ¿Es usted Braulio?, preguntó. Soy yo. Me dijeron en el bar de la plaza que usted es el único mecánico que queda en el casco antiguo. Necesito que vea este coche. Quitaron la lona. Braulio dejó de respirar. Era un Porsche 911 de 1973. Pintura naranja, o lo que quedaba de ella. El color se había apagado bajo una capa de polvo fino. Las ruedas estaban hundidas sobre las llantas. Los cristales opacos. Pero la línea era inconfundible. Braulio conocía ese coche. Lo había visto la última vez hacía 28 años. ¿De dónde ha salido?, preguntó con una voz que no parecía suya. Del garaje de mi abuelo, dijo Remedios. Anastasio Revuelta. Tenía una casa aquí, en la calle Armiñán. Se fue de Ronda hace muchos años. La casa lleva cerrada desde entonces. Ahora es mía y necesito venderla, pero primero tengo que vaciarla. Encontré el coche sellado en el garaje. Ni sabía que existía. Anastasio. Braulio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Anastasio Revuelta había sido su maestro, el hombre que le enseñó a escuchar un motor como se escucha a una persona. Con paciencia, sin interrumpir. Tenía un taller 3 calles más abajo, y Braulio entró allí con 17 años y salió con un oficio grabado en las manos. Un día Anastasio cerró el taller. Sin aviso. Braulio fue a su casa y encontró la puerta cerrada con candado. El viejo se había ido como quien apaga una luz, en silencio, sin esperar a que le digan adiós. Lo llevé a 4 talleres, continuó Remedios. Todos dijeron lo mismo, que el motor está agarrotado, que es chatarra, que no vale la pena. El último fue Autotech, aquí en Ronda. Un tal Basilio me dijo que lo mejor es mandarlo al desguace. ¿Basilio le dijo eso? Textualmente. Señora, ese motor es un pisapapeles. Ni con 10,000 euros lo arranca nadie. Braulio miró el Porsche. Luego miró a Remedios. Luego volvió a mirar el coche, como si necesitara confirmar que lo que veía era real. Métalo dentro, dijo. Bajaron el 911 de la plataforma y lo empujaron a mano por el taller hasta colocarlo en el centro,
bajo la única luz buena que quedaba. Remedios lo miró desde la puerta. ¿Cuánto me va a costar? Todavía no lo sé. Déjeme unos días con él. No tengo mucho dinero, Braulio. Yo tampoco, respondió él. Pero este coche no se va al desguace. Cuando Remedios se fue, Braulio se quedó solo con el Porsche. Pasó la primera hora sin tocarlo, solo mirando, rodeándolo despacio, como se rodea a un animal herido que no sabe si confía en ti. Abrió el capó trasero. El motor boxer de 6 cilindros estaba allí, cubierto de una película grisácea. Cualquier mecánico moderno habría visto un motor muerto. Braulio vio otra cosa. Las bujías estaban colocadas, pero aflojadas exactamente media vuelta. No por el tiempo, por intención. Alguien las había dejado así a propósito para aliviar la presión en las cámaras de combustión. Destornilló una y la olió. El olor no era de gasolina vieja ni de aceite degradado. Era de fluido de conservación. Vaselina industrial. El corazón le dio un vuelco. Comprobó el cárter. El tapón de vaciado estaba puesto, pero al soltar unas gotas, el líquido que salió no era aceite de motor. Era fluido anticorrosivo, espeso y ámbar, el tipo de protección que solo usa alguien que sabe exactamente lo que hace. Quien drenó el aceite original y lo reemplazó por esto, no estaba abandonando un motor. Estaba preparándolo para dormir. Fue al depósito de combustible, vacío, completamente seco, pero sin rastro de óxido interno, lo que significaba que alguien lo había vaciado cuando el depósito aún estaba limpio, antes de que la gasolina se degradara. Y en la boca del depósito encontró una obstrucción deliberada, un tapón de goma industrial sellado con cinta de aluminio. Contra la humedad. Cada pieza que tocaba contaba la misma historia. La batería estaba desconectada y los bornes envueltos en grasa dieléctrica. Los cilindros protegidos con aceite de conservación. Las juntas de goma de las ventanas tratadas con silicona para que no se agrietaran. No era un coche abandonado, era un coche puesto a dormir por alguien que lo amaba y que esperaba que alguien lo despertara. Anastasio. Al tercer día, Braulio empezó a desmontar el interior. Los asientos, la moqueta, los paneles. Buscaba algo que no sabía qué era, pero sabía que estaba allí. Lo sentía como se siente un cambio de presión antes de la tormenta. Sin verlo, sin oírlo, pero sabiéndolo. Detrás del cuadro de mandos, envuelto en un paño de taller empapado en aceite, para protegerlo de la humedad, encontró un cuaderno. Tapas de cartón duro, páginas amarillentas, letra pequeña y precisa, escrita con bolígrafo azul. Era el cuaderno de taller de Anastasio. Décadas de conocimiento, diagramas dibujados a mano, trucos de diagnóstico, notas sobre motores que ya no existen. Era el mapa completo de una vida dedicada a entender máquinas. Y en la última página, una nota. Si estás leyendo esto, eres el mecánico correcto. No el más moderno, no el más rápido, el que tuvo la paciencia de mirar donde nadie mira. Este coche no está roto. Está esperando. Todo lo que necesitas para despertarlo está en estas páginas. Cuida del motor como te enseñé. Y cuida de este cuaderno. Es lo único que tengo para dejarte. Lo demás se lo llevó el tiempo. Anastasio. Braulio cerró el cuaderno. Se sentó en el suelo del taller, con la espalda contra la pared y el cuaderno en las manos. Y se quedó así un largo rato, escuchando el viento del Tajo que se colaba por debajo de la puerta. Al día siguiente, empezó. Siguió las instrucciones de Anastasio como si fueran un ritual. Drenó el fluido de conservación y lo reemplazó con aceite nuevo. Cebó el sistema de lubricación con una bomba manual hasta que la presión fue estable. Limpió cada cilindro con disolvente y los dejó reposar. Rehabilitó la inyección mecánica pieza por pieza. Sustituyó todas las juntas y retenes. Cada paso estaba descrito en el cuaderno con la letra precisa de Anastasio, como si hubiera escrito el manual de resurrección de su propio coche. El quinto día, instaló una batería nueva y purgó el sistema de combustible. El sexto conectó todo y se sentó frente al volante. El taller estaba en silencio. El sol entraba por la puerta abierta y dibujaba un rectángulo de luz en el suelo de cemento. El Porsche naranja parecía brillar desde dentro, como si supiera lo que estaba a punto de pasar. Braulio giró la llave. El motor de arranque giró una vez, 2, 3, y al cuarto intento,
El boxer despertó. No arrancó. Despertó. Como un animal que abre los ojos después de un sueño muy largo y reconoce el mundo que dejó atrás. El sonido llenó el taller. Rebotó por las paredes, salió a la calle y bajó rodando por las piedras hasta el desfiladero del Tajo. Un sonido plano, seco, inconfundible. El latido de un 6 cilindros opuestos que llevaba 28 años callado y que ahora tenía algo que decir. Los vecinos salieron a las puertas. Una mujer dejó de tender ropa. Un hombre que paseaba a su perro se detuvo con la boca abierta. Desde 3 calles más abajo, Basilio, que pasaba por casualidad, escuchó el rugido y lo reconoció. Su expresión fue la de alguien que intenta tragar algo demasiado grande. Braulio no vio nada de eso. Tenía los ojos cerrados. Escuchaba el motor como Anastasio le había enseñado. Sin prisa, sin miedo, dejando que la máquina hablara a su ritmo. Y entre el ruido de las válvulas y el susurro del escape, le pareció escuchar la voz de su maestro diciéndole lo que le dijo el primer día que entró en su taller, con 17 años y las manos limpias. Escucha primero, siempre primero. El motor sabe lo que le pasa. Tu trabajo es tener la paciencia de dejarlo hablar. Remedios vino esa tarde. Cuando vio el Porsche con el motor encendido, se llevó la mano a la boca. Braulio le entregó el cuaderno. Esto estaba dentro del coche. Es de su abuelo. Ella lo abrió. Leyó la última página. Se quedó inmóvil un rato que pareció eterno. Luego lo cerró y miró a Braulio con los ojos brillantes. ¿Cuánto le debo? Nada. No puede ser gratis. No es gratis, dijo Braulio. Me ha devuelto algo que no tiene precio. Una voz que creí que había perdido para siempre. Remedios no entendió del todo, pero asintió. Antes de irse le preguntó. El coche vale dinero, ¿verdad? Mucho. ¿Sabe quién querría comprarlo? Braulio la miró un momento. Su abuelo no lo guardó para que lo vendiera, Remedios. Lo guardó para que alguien lo escuchara. Pero esa decisión es suya. Ella condujo el Porsche fuera del taller, despacio, por las calles estrechas de Ronda. El sonido del boxer rebotaba contra las fachadas blancas, como una conversación entre el coche y la ciudad que lo vio nacer. 3 semanas después, Remedios volvió. No venía a buscar el coche, venía a traer algo, un sobre. Vendí la casa, dijo. Pero no el coche. Me lo quedo. Y esto es para usted. Dentro había un cheque que cubría el alquiler atrasado del taller y un año por adelantado. No puedo aceptar esto, dijo Braulio. Mi abuelo le dejó un cuaderno porque confiaba en usted. Yo le dejo esto por la misma razón. Usted me devolvió algo de él que no sabía que existía. Esto es lo mínimo. Braulio sostuvo el sobre durante un rato. Luego asintió. Esa noche colocó el cuaderno de Anastasio en el estante más alto del taller, junto a la llave de tubo de su padre Nemesio. La primera herramienta que tocó en su vida, y una foto vieja donde se veía a un hombre joven y a un chaval de 17 años, los dos con las manos negras de grasa, sonriendo delante de un Porsche naranja. Ronda seguía igual. El viento del Tajo seguía subiendo por el desfiladero y silbando entre las casas, como si buscara algo. Pero ahora, cuando pasaba por el taller de Braulio, encontraba la puerta abierta, y dentro, el sonido de una llave de tubo contra un bloque de hierro. Porque las cosas que de verdad importan no se miden en dinero ni en años. Se miden en lo que dejamos dentro de las máquinas que tocamos, y en las manos que enseñamos a escucharlas.